Ok, se me olvidó que tenía 10 minutos nada más. Ok, no sé hasta qué parte quedé, pero bueno, estaba haciendo la cancelación del 10 y teníamos que recordar, arriba lo escribimos, que la corriente I1 es igual a la corriente I sub 0. Entonces, eso nos da que es igual a 1 amperio, que fue el mismo resultado que obtuvimos arriba con la ley de corrientes de Kirchhoff. Ok, ¿alguna pregunta? Por aquellos los que vienen entrando. La corriente I1 es igual a I sub 0, entonces nos da 1 amperio, que fue el mismo resultado que obtuvimos acá, 1 amperio. Entonces, tal vez sí fue un poquito más largo, pero fue un cálculo más sencillo de hacer. Y vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Hacemos los otros que me dijo Jimena. Ahora me recuerden de hacer uno de superposición que antes estaba pensando. ¿Cuál era el otro, Jimena? El otro sería el 2C. Ahí me disculpa el gato. Entonces, por Kirchhoff. El 12, y no sé si como para tener completo podía ser también el último de todos, que ese estaba un poco extraño. El 2D. El, ajá. Ok. Aquí hicimos el 2A, el 2B. Ok. Este. Sí, profe, ese. Ok. Tenemos tres fuentes y una resistencia. Entonces, esto los voy a acomodar todas que queden en el mismo lado. Profe, que dice Matthew si lo puede aceptar. Voy. Listo. Uy. Ok. Aquí tenemos 10, 12 y 8. Y aquí eran 3 ohmios. Y teníamos que calcular esta corriente. Ok. Vamos a ver las polaridades. Que vean que, bueno, la corriente está saliendo del menos de la fuente de 10 voltios. Entonces sale el menos, ok. La de 12 creo que es normal, más menos. Y la de 8 tiene más y menos, pero aquí tenemos un menos. Ok, así. Entonces, recordemos que eso lo podemos ver, bueno, tenemos que hacer una suma algebraica aquí. Pero algo que no les dije antes es que yo puedo invertir esto y si yo lo invierto le tengo que poner un menos a la magnitud, como está aquí. Entonces, eso lo puedo ver de la siguiente forma. Más menos 10 voltios. Entonces yo nada más hago la suma de eso. Eso me va a quedar aquí.
más menos, porque todos tienen la misma polaridad. Menos 10 más 12 menos 8 sería menos 18 más 12, me queda menos 6 voltios, ¿verdad? Sí. Ah, profe, es que yo no sabía que se podía hacer eso. Como están en serie, sí, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar el voltaje total, que es lo mismo que está acá. Es el voltaje que está entre esto y esto. Y es hacer esa suma, ¿verdad? Solo tener cuidado con las polaridades. En este caso yo invertí esto para que me queden todos iguales y le puse un menos acá. Y nada más sacamos la corriente que tenemos aquí. Estos no son ohmios, no son voltios. Entonces nos queda que la corriente I va a ser igual. Ok, aquí tenemos esa polaridad, pero aquí tenemos un menos. Menos 6 voltios entre 3 ohmios. Y esto nos va a quedar menos 2 amperios. Ahora hagámosla por leyes de Kirchhoff. En este caso sería mallas porque solo tenemos una malla y no tenemos, solo tenemos un nodo igual, pero no nos funciona porque no tenemos división de corrientes. Ok, voy a hacer el circuito original. Ok. Aquí era más, menos. Aquí teníamos 10 voltios. Más, menos 12. Aquí teníamos menos 8. Pero tenemos la misma polaridad. Y aquí 3 ohmios. Entonces hacemos una malla que va a ser la corriente I, ¿verdad? Que es la única que está pasando por ahí. Y hacemos el análisis. Ley de, perdón, es una malla, entonces es una ley de tensión de Kirchhoff. Y estamos analizando la malla I. Ok, entonces ya saben, nada más empezamos a darle vuelta al lazo y vamos apuntando. Vean que aquí tenemos un menos, entramos por el menos, pero tenemos menos 8 voltios. Ok, entramos de nuevo por el menos, 12 voltios. Ahora vamos con el más, 10 voltios. Y aquí entramos por el más, ¿verdad? Es una resistencia, 3I es igual a 0. Menos menos nos da más. Entonces tenemos 8 voltios menos 12. 8 menos 12 más 10. Ok, ese está con más, entonces pasamos con menos, menos 3i. Aquí nos queda 6, ¿verdad? 6 voltios. Aquí tenemos menos 3i. Al final queremos encontrar i, entonces nada más nos queda 6 voltios entre menos 3 ohmios. Y eso nos va a dar menos 2 amperios. Entonces llegamos al mismo resultado. ¿Qué tal? ¿Ven que la matemática? Creo que ya está más Ya. claro, profe, sí. Ok, qué dicho. Sí, es que era mucha información en aquella clase. Demasiada información en 2 lecciones, perdón. Sí. Ok, tenemos el 12 completo, nos queda el 2. Profe, ¿Sí? ¿se puede volver a explicar ese último? Es que sinceramente no comprendí. El de la ley de tensiones, o todo. Ajá. Bueno, ya que llegó algo tarde, si se puede todo, pues Ok. Vamos a ingresar aquí un toquecito. Entonces. No, ahí, mejor. Ok, voy a volverme aquí. Tenemos ese circuito. Todos los elementos están en serie.
pasa la misma corriente. Al pasar la misma corriente, podemos reordenarlo. En este caso, bueno, en este caso no movimos ningún elemento. Pero si estuviera, qué sé yo, la resistencia aquí, o hubiera más resistencias, podemos acomodar resistencias a un lado y fuentes al otro. Porque como pasa la misma corriente, no vamos a tener ninguna pérdida por reacomodar el circuito, ¿verdad? Todo fluye, entra y sale por el mismo lugar. Ok, me voy a volver acá. Entonces yo lo que hice aquí fue reacomodarlo. Ya estaban las fuentes juntas, pero nada más lo reacomodé. ¿Qué hice acá? En la fuente de arriba le invertí la polaridad a la fuente. Y donde yo invertí esa polaridad, tengo que ponerle un menos a la magnitud. En este caso ya lo traía así y esa era la polaridad normal. Ok. Ya sabemos que para encontrar corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente aquí son 3 ohmios. Entonces nada más tenemos que encontrar el voltaje total. ¿Qué hacemos? Una suma algebraica de las magnitudes. Menos 10 voltios, más 12 voltios, menos 8 voltios. Nos queda aquí menos 6 voltios. Y ya para encontrar la corriente, bueno, el voltaje entre resistencia, el voltaje está negativo, nos da menos 2 amperios. Con la ley de tensiones de Kirchhoff, lo que tenemos que es ir sumando los voltajes. Entonces la suma de los voltajes nos va a dar 0. Entonces vamos acá. Yo empecé desde aquí. La corriente vea que va en esta dirección, dirección de las agujas del reloj. Entonces iba menos 8, porque la magnitud tiene un menos, ¿verdad? Entra por el menos 12. Entra por el más 10. La resistencia siempre va a entrar por el positivo, la corriente, más 3 por la corriente, ¿verdad? Resistencia por corriente nos da voltaje. Y lo que estamos haciendo son la ley de tensiones de Kirchhoff. Estamos sumando voltajes. Eso va a ser igual a 0. Despejamos números y variables. Y obtenemos este resultado. ¿Alguna pregunta, Mateo? Todo claro. Ok, perfecto. Y vamos con el D. Ok, tenemos dos resistencias, una fuente de corriente independiente y otra fuente de corriente que depende del voltaje. Ok, vamos a ver. Dice que depende de 2 V sub 0 y V sub 0 es ubicado aquí. Es una resistencia, las dos resistencias son de 10 voltios, ohmios. Y aquí tengo 25 amperios. Qué montón. Muy bien. Entonces tenemos que encontrar V sub 0. Esto también se puede hacer por, vamos a ver, Wi-Fi. Sí. Por leyes de que. Ok, sí. Bueno, vamos a ver. Dígame, Fabio.
Ahí la polaridad de resistencia no debería ser al revés. Podría ser sí, pero ya está definida. Ya aquí le está diciendo que el voltaje V sub 0 se está midiendo en esta dirección. Digamos que yo lo medí con el multímetro en esa dirección y tengo que obtener ese voltaje así. Ok, ok. Ok. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Porque solo se me ocurre hacerlo por Kirchhoff, no se me ocurre cómo hacerlo aplicando ley de Ohm y siempre necesitaría aplicar Kirchhoff, pero bueno. Vamos a hacerlo aquí. Tengo este nodo acá, ¿verdad? Digamos que es Vx. Ese nodo está entrando. Tal vez lo puedo hacer por nodos y por mallas, pero siempre va a tener que aplicar Kirchhoff de alguna forma. Ok, a ese nodo está entrando la resistencia 25, la corriente 25 amperios y la corriente de 2V0. Entonces tenemos lo siguiente. 25 amperios más 2 veces V sub 0 va a ser igual a una corriente, digamos X y X. Ahí va y X. Ok. Profe, ¿por qué 2 veces V sub 0? Porque ese es el valor de esa corriente que está aquí. Ah, Esto es ok, una sí, sí, corriente, ya ¿sí? la vi. Que se llama 2V sub 0. Ok. Esa corriente IX va a ser igual a... Bueno, eso lo puedo despejar como voltaje menos V sub 0 entre 10. Y sí, ahí ya lo tengo. Ok, entonces entra por el menos, ¿verdad? De V sub 0 menos V sub 0 entre 10, ahí hay una corriente. Y hacemos ese despeje, tenemos que 25 va a ser igual a V sub 0 menos 2 menos 1/10. Ok. Si está positivo, lo pasamos negativo. Tenemos que 25 es igual a V sub 0. Aquí queda un menos. Eso sería 20 décimos. 20 décimos más 1, 21 décimos. Eso nos da esa fracción. Sí, profe. Y aquí entonces nos queda que V sub 0 va a ser igual a 250 entre menos 250 entre 21. ¿Cuánto es el resultado? $11,9 menos 11,9 voltios. Ok, al final aquí lo que hicimos fue ley de corrientes de Kirchhoff, que al final, bueno, ya teníamos el número de la corriente, ¿verdad? Eso ya estaba en términos de voltaje, que también era otra corriente, y aquí esta corriente la pusimos en términos de voltaje. Recordemos que es la diferencia potencial entre la resistencia. En este caso, la diferencia potencial de esta resistencia ya es V sub 0. V sub 0 entre 10, ¿verdad? Ley de Ohm. Y despejamos. Hagámoslo con mallas, a ver si nos da igual, ¿sí? Yo tengo una duda, es que ¿por qué la corriente se convierte en menos 2 sub 0 sobre 10? Es que eso no me quedó claro.
¿En qué parte? Aquí, en 21 sub 0. En 20, No, perdón. segundo paso del despeje. Ahí Esto. donde usted cambió la corriente X por Ajá. esa, Ok. bueno, por ese número. Sí, la ley de Ohm, ¿verdad? Nos dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Ok. El voltaje de esta resistencia es V sub 0. La resistencia son 10 voltios. Y la corriente X pasa por esa resistencia. Pasa por esa resistencia y pasa por esta otra. Pero de esta otra yo no tengo información. No me hace falta tampoco. Entonces, por lo tanto, Ix es igual a V sub 0 entre 10. Bueno, menos V sub 0. ¿Por qué? Porque el voltaje está... vamos a ver aquí. Aquí la resistencia se mide más a menos. Por donde entra la corriente, ¿verdad? Pero ya nos está diciendo que de aquí a aquí lo que hay es menos V sub 0. Porque lo estamos viendo al revés. Ya aquí, digamos, está definido que ese es el menos, esa es la referencia de ese voltaje de sub 0. Por lo tanto, ponemos menos sub 0 entre 10. Hagámoslo por mallas, a ver qué tal. Ok, voy a redibujarlo porque ya me quedó muy rayado. Profe, y si lo hiciéramos con ley de Ohm, ¿lleva algún acomodo específico? Voy que se me perdió el circuitito. Vamos a ver si puedo aplicar únicamente ley de Ohm. Es que digamos, sí, yo lo podría sumar. Vamos a ver aquí. Bueno, intentemos analizarlo de otra forma. Yo podría ver esas dos fuentes, como las dos son de corriente, lo podría ver como una sola. Igual sería una fuente dependiente. Y la podría ver como 25 más 2 V sub 0. Pero es exactamente el mismo cálculo. Se va a hacer el mismo despeje. Aquí yo tengo V sub 0, 10 ohmios, y esto de aquí no me va a interesar. Este 10 ohmios también. ¿Por qué? Porque yo ocupo este de acá. V sub 0, que está aquí. Entonces vamos a ver. Veámoslo así. Tengo una corriente que va para allá. Esa corriente, que es V sub 0 entre 10 ohmios, es opuesta a eso que está aquí. Menos 25 más 2 veces V sub 0. Sí, se entiende. Tengo la corriente Ix, bueno, digámosle I0 mejor. La corriente I0 va a ser igual a V sub 0 entre 10. Pero I0 se opone a esto. Tengo esto otro. 25 más 2 V sub 0 va a ser igual a menos I sub 0. Porque es opuesto ahora a esta dirección. Sí, me estoy dando a explicar. Estoy dando a entender. El menos es porque va para el otro lado. Ajá, sí. Vean que aquí nos dice que la fuente esta, la corriente va para allá. Pero yo les estoy diciendo, yo estoy viendo la corriente esta o esta resistencia como I sub 0 para ese lado. Entonces sí, es opuesta. Tenemos un menos por ahí. Ok. Entonces aquí nada más despejamos. V sub 0 entre 10 es igual a menos 25 menos 2 V sub 0. Esto lo paso para allá. V sub 0. Me queda un décimo más 2. Ya habíamos dicho que esto era 21 décimos menos 25.
Hay muchas formas de analizar los circuitos, chicos. Bueno, esto es 21 décimos. 25 y volvemos a lo mismo. V sub 0 es igual a menos 250 entre 21. Lo cual nos da menos 11,9 voltios. Bueno, aquí hicimos como nodos. Aquí hicimos un reacomodo del circuito y aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y hagamos mallas también. Aquí tal vez malla no va a ser tan efectivo porque tenemos otra resistencia que no estamos analizando. Aquí me falta la resistencia. Pero en un momento, chicos, para ver si. Aquí. Ya ven. Ok. Tenemos corriente. 2 V sub 0. 25 amperios. 10 ohmios. 10 ohmios. Y aquí teníamos V sub 0. Ok. Por la dirección que tiene esa fuente, entonces voy a tomar la malla para allá. Y 1. Y incluso uno puede hacer una combinación de nodos y mallas. Aquí llamémosle I2. Entonces, I2 es igual. De hecho, eso no es necesario. Bueno, esa corriente I2. Porque I2 va a ser igual a 2 V sub 0. Y la corriente I1, que es la que sí vamos a analizar, vamos a ver, sería la corriente que pasa por acá. Que llamémosle aquí. Bueno, eso sería I1. Muy bien. Entonces, 25 amperios sería igual a I1 menos I2. Ley de tensiones de Kirchhoff. Ok, analizamos esta malla. Tenemos que menos V sub 0 más 10 por I1 es igual a 0. Y ahí aquí no tenemos voltaje, ¿verdad? Este V sub 0 lo podemos ver como 10 por I1. No, esto no lo puedo analizar así. Tengo esta malla y tengo este nodo de acá. Uy, pucha. Ok, entonces bueno, sabemos que I1 es igual a, vamos a ver aquí, tengo 25 más I2 y voy a llegar exactamente a lo mismo. Ok, ¿verdad? E I2 es 25, bueno, I1 es 25, I2 es 2 veces V sub 0 y vamos atrás. Menos V sub 0 es igual a 10 veces. Uy, mire, ya se me acabó el tiempo otra vez. 25 más 2 veces V sub 0 es igual a 0. Ok. Menos V sub 0
más 250 más 20 v sub 0 es igual a 0. Y tengo aquí que tengo menos v sub 0. 10 por la corriente y 1. Ajá. Y 1 era 25 menos y 2. Ah, ya vi que sumar. Ok, vean que aquí era y 1. Ajá, no, sí, se suma. 25 más y 2. Sí, aquí hay algo que no me está cerrando. Me está quedando 19. Y tiene que quedar 21. Y positivo. Sí, Fabio. Profe, digamos, yo también podría decir que como yo estoy midiendo V0, digámosle que al revés, podría cambiarle la polaridad diciendo que V1, por ejemplo, es igual a menos V0 y dejar la otra también en como en en función de V1. Es que vieras como, no sé, me confunde un poco ver eso, ese V0 así. Sí, vamos a ver. Menos. Y es que también, digamos, no sé, porque entonces si ese V0 es negativo, entonces esta fuente de corriente debería dar o sea, debería de dar corriente pues hacia abajo, ¿verdad? No hacia arriba. Ujú. Bueno, esa es una medida, ¿verdad? El resultado de cero puede ser positivo o negativo, ya aquí lo vimos que está dando negativo. Pero sí, hay algo que aquí no está funcionando. Y vamos a ver, la corriente es igual a que la corriente, bueno, el voltaje en términos en términos de I1, eso es 10 por I, ¿verdad? Igual que ese, 10. Ajá. Y vamos a ver, y V sub 0, sí sería menos V sub 0, sería 10 por. Ujú. No, chiquillos, por mallas está complicado. Algo sí, no estoy tomando en cuenta. Bueno, es que ahora estamos tomando en cuenta esta resistencia de acá. Ujú. Y 1 por 10, ajá, y 1 por 10, ok. Y bueno, aquí no hay voltaje, es igual a 0, ok. Por ley de Ohm sabemos que I1 es igual a menos V sub 0 entre 10. Sí, pero es menos V sub 10.
De lo que se me ocurre, igual es hacer esto que está aquí arriba. Pero igual eso sería aplicando los nodos y mallas. Eso sería aquí. En lugar de hacer esto acá. Al final estamos haciendo una máquina. No. Que eso sería una ecuación. La otra ecuación, o lo que tenemos que hacer es esa situación de I sub 1. La corriente I sub 1 sabemos que es 25 amperios más 2 veces V0. Ok. Pero también sabemos que la corriente I1 es igual a menos V0 entre 10. Es que no, ya eso sería hacer lo mismo arriba. Y si yo sustituyo, vamos a ver acá. 25 amperios a 2 veces V0 por 10. Y es que voy a llegar a lo mismo, 25. Entonces tenemos 250 más 250. No creo que, la verdad no creo. Más 40 más 0. No, eso no está dando. Sub 0 es igual a menos 500 entre 40. No, me da menos 12,5. No, eso está malísimo. No sé, chiquillos, ahí les quedó mal con este. Lo mejor es hacer nodos. Cuando vean fuentes, Déjelo ahí. cuando vean fuentes de corriente, eso es algo muy importante también. Cuando vean fuentes de corriente, es más fácil hacer nodos. Eso de fijo. Porque ustedes hacen ley de corriente de Kirchhoff. En cambio, cuando vean fuentes de voltaje y estén en serie, bueno, al final se puede hacer con nodos o con mallas, pero es más fácil también hacerlo con mallas porque usted está sumando voltajes. Nos quedan un minuto aquí y ya son las 12 y las 9 y 12. Pero sí quería hacer una superposición antes de terminar. ¿Qué les parece si detenemos esto aquí, ingresamos otra vez para ver una superposición y listo? O ya se quieren ir. No, profe, sí, hagámoslo, por favor. Ok. Bueno, ese también se puede hacer por superposición, pero ese está un toquecillo larguillo. Hagamos uno más fácil. En el examen lo pasa que no fácil. En el inciso 4 lo que decía era que los que se pueden hacer por superposición era el 2B y el 2C. Ok. Sí, es que el D se puede hacer, pero es más difícil porque hay una fuente dependiente. Entonces, y eso no lo vimos. El 2B y C. Este sí es fácil, pero es muy largo porque hay que hacerlo 3 veces. Pero igual es una resistencia. Hagamos este. El 2B. Profe, ¿nos salimos de la llamada? Sí, ya lo voy a quitar porque ya se va a parar. Y volvemos a ingresar. Ok.